Muy bien, seguimos en Vital Noticias 91.1 FM. Estamos conversando con Carlos Magno Salcedo, candidato a diputado con el número 3 por ahora Nación y una de las personas más cercanas a Alfonso López Chau. Bien, tenemos una declaración, una intervención de Rafael López Aliaga el domingo pasado, el domingo último, donde dice que hay un fraude en marcha que están, digamos, trabajando la OMPE y Keiko Fujimori. Está en marcha un fraude grande, está en marcha un tremendo fraude, y lo veo en la encuesta de porquería de Datum de hoy, ¿no? Esto no tiene nombre, o sea, ¿qué cosa quieren hacer? Lo mismo que hicieron hace 4 años, ponerme número 8 a 5 días, ya lo conozco. Ya, pero porque ya conoce, pues también. Antes era novato, ahora ya no. Ya Porky ya sacó cuero y látigo. Cuero y látigo sacaba Porky. Entonces, ¿qué hacen estos desgraciados? Ya van poniendo en complicidad con la señora Fujimori, ¿no? Me ponen ya segundo, ¿no? Ya en una semana me pondrán cuarto. Entonces van haciendo su trafa con toda la porquería de gente que está en la OMPE, ¿no? Y van manipulando, ya los conocemos, ya lo han hecho una vez, lo van a querer hacer. Tenemos que ganar en primera vuelta acá en la grama, acá en Puente Piedra. Muy bien, ¿qué le parece? ¿Puede tener asidero una denuncia como esa? A ver, que algunas encuestadoras puedan jugar con las cifras, ¿no? Yo creo que eso no hay que descartarlo. Pero de ahí, digamos, acusar a que la misma OMPE, es la misma OMPE de hace 5 años, que se supone hizo fraude en contra de Keiko Fujimori, ahora va a ser un fraude a favor de Keiko Fujimori, es lo que está diciendo básicamente el señor Chancho. Entonces yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Es parte de aquellos pues que calculan que de repente al final pueden perder, se les puede quemar la puerta del horno, el pan en la puerta del horno, perdón, y están preparando el terreno para luego no reconocer los resultados, ¿no? Pero sí es cierto, porque usted acaba de dar cuenta de esa encuesta interna de Imacén, que López Aliaga está primero. Sí, según nuestro estudio así, y creo que él mismo también lo había dicho, ¿no? Eso es lo que hay, ¿no? Eso es como se dice, la foto del momento con un estudio reciente, ¿eh? Esto está fresquito, digamos, ¿no? Muy bien. Habíamos soslayado, yo le planteé el tema del Banco Central de Reserva del Perú y el fondo que menciona, que plantea Alfonso López Chau. A ver, eso lo tenemos en el plan de gobierno. Esto también es parte de una contracampaña cuando en la CADE, Alfonso López Chau habla de un fondo soberano de riqueza. Y como ejemplo dice que en el mundo, por ejemplo, como en Singapur ocurre que el Fondo Soberano de Riqueza de Singapur coge una partecita de su reserva, ¿no? De su Banco Central de Reserva. Una partecita. Pero en realidad los fondos soberanos de riqueza se pueden conformar con ingresos fiscales, o sea, de lo que sería el Ministerio de Economía y Finanzas, o utilizando recursos estratégicos, que es el caso de Noruega. Noruega tiene mucho petróleo y gas, que lo administra de manera estatal, y de las ganancias del petróleo y del gas generan su fondo soberano de riqueza. ¿Y para qué utilizan este fondo soberano de riqueza? Para financiar las pensiones de todos los noruegos, con lo cual solucionaron de raíz un problema que además en Europa es muy, en Europa está ocurriendo un descenso dramático de la tasa demográfica, lo que se expresa que hay mucho adulto mayor y además como la esperanza de vida ha aumentado, hay mucho anciano que ya no está en edad productiva y pocos jóvenes. ¿Cómo se mantiene eso, no? La manera que han hecho en Noruega es, bueno, tenemos estos recursos, lo invertimos y las ganancias financian eso. Entonces, los fondos soberanos de riqueza son estrategias que utilizan las potencias, ¿para qué? Para no tener la plata dormida. Es como que tú tuvieras 100,000 soles, o lo tienes bajo el colchón, o lo tienes en una cuenta de ahorro que te paga un interés miserable. ¿Qué pasa si parte de eso, en lugar de tenerlo dormido, lo inviertes y generas ganancias? ¿No? ¿Qué es lo que hace, por cierto, la gente que maneja finanzas, ¿no? Hace que el dinero se mueva y utilizas esas ganancias, por ejemplo, para algún fin social que se puede determinar. Y además, lo que se ha establecido es que esto será con la anuencia del Banco Central de Reserva. Claro, porque él se encarga de decir que quien lo va a dirigir este fondo va a ser el propio Julio Velarde. Ya.
A ver, lo que podría ocurrir ahí es que este fondo tiene que tener una gobernanza propia, un ente autónomo. Ese ente autónomo, por ejemplo, podría estar conformado por una representación del propio BCR. O sea, no es lo mismo que el BCR. Correcto. Pero el BCR sí participaría en su conformación. Bueno. Y ciertamente nosotros también hemos dicho que Velarde debe mantenerse y Velarde debe dar su conformidad. Perfecto, entonces por ese lado está claro el asunto y más bien dilucidemos la presencia de un comunista, como han dicho algunos, en la primera vicepresidencia de la República de López Chao. A ver, aquí tengo puesto un casco. Coincidentemente, nuestro candidato presidencial fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, de los ingenieros que usan casco. Nuestro primer vicepresidente es Luis Villanueva, el líder de los trabajadores de la construcción civil del Perú, de los obreros, de los que rompen el lomo construyendo los edificios, las casas, todas las obras públicas. Él, si bien es cierto... Y que desde hace 20 años juega en pared con el empresariado. Con así Capel. es, él por lo menos hace 15 años... Todos los años llegan a acuerdos muy pacíficos, razonables, que contenta a todas las partes, nada menos que con los empresarios de la construcción, la Cámara Peruana de la Construcción. Y eso, y además, él todos los años organizaba unos desayunos donde invitaba a fuerzas políticas, empresarios, sindicales, los desayunos de la construcción. Quizás tú has participado alguna vez. Claro. Donde yo he visto a gente como PPK, fujimoristas, gente de todas las corrientes políticas a debatir sobre temas de proyecto nacional, sobre lo que hay que hacer en el país, economía, salud, educación, infraestructura. Él promovía esos diálogos. Y si alguien lo duda, habría que preguntarle, por ejemplo, a Jorge Zapata Ríos, que es el actual presidente de la CONFIEP, que fue antes presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, con quien tienen una estrecha relación. Pregúntenle a él a ver si es ese comunista cuco que va a estatizarlo todo. No, muy por el contrario. Yo creo que es la mejor expresión, Luis Villanueva, de esa capacidad de construir nación a partir de superar la lógica de la lucha de clases en que el obrero es enemigo de la patronal. No. Obviamente pueden tener intereses distintos, como es natural, pero se pueden poner de acuerdo en aras de construir el país, en aras de construir la nación, como la construcción que representa el casco de Ahora Nación. Pero Cuarto Poder, en su informe que hace el último domingo, hablando justamente de estos temas, ingresa a Cangallo, al local de la Federación, y muestra los monumentos o las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara. Mira, ciertamente el comunismo latinoamericano, los partidos de izquierda, digamos, han tenido como íconos a la Revolución Cubana, a Fidel Castro, al Che Guevara. Es parte un poco, digamos, de la cultura, de los símbolos, ¿no? Pero, digamos, los tiempos cambian, ciertamente mucha gente de izquierda, incluyendo Luis Villanueva, han cambiado en sus ideas, en su pensamiento, apuestan plenamente por la democracia. De hecho, su pertenencia en el Partido Comunista es una pertenencia simbólica, porque el Partido Comunista no existe como una organización formal, y más bien él, junto con muchos obreros de la construcción civil, son militantes del partido, no solamente en Lima, en todas las regiones, porque el acuerdo político que tenemos es con la federación, no con el partido, es con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, y hay varios candidatos de la federación que están en las regiones también. Correcto. Entonces, por ese lado, ustedes presumen que no les va a afectar para nada la candidatura a López Aliaga. Perdón, López Chao. No tendría por qué, obviamente, salvo, a ver, para los terruqueadores, para aquellos que ven algo ya teñido de rojo y les parece que es el fin del mundo, ¿no? Que son incapaces de admitir que en una democracia tiene que haber pluralidad, que una democracia sana tiene una derecha decente, un centro decente y una izquierda decente. Vamos a suponer que llegan a segunda vuelta López Chao y López Aliaga, y López Chao gana. Es el presidente de la República, asume el 28 de julio y va a tener un congreso muy contestatario respecto de su gestión. López Chao ya ha hablado de desobediencia civil. Explíquenos eso. A ver, en principio ese es el escenario más negativo, ¿no? La posibilidad de que él sea presidente y tenga un congreso en contra. Por eso, para prever eso, nosotros estamos intensificando una campaña de la necesidad de que en general, que los peruanos, cuando apuesten por un candidato a la presidencia, el que sea,
de repente no el nuestro, el que sea, voten también por sus candidatos al Congreso. Porque si gobierne quien gobierne, es necesario superar en el Perú esto de tener presidentes de un partido y congresos opuestos que ha generado esta inestabilidad que ya nos lleva casi 10 años. Eso se tiene que cortar. Si no, desobediencia civil. Si no, ¿qué se entiende por desobediencia civil? Recurrir, digamos, al pueblo el soberano. De alguna manera en su momento lo intentó hacer Martín Vizcarra cuando todavía no se sabían de sus casos de corrupción. Tú te acordarás que él en un principio, los 2 o 3 primeros meses, parece que está en consonancia con el fujimorismo. De hecho, de alguna manera... Hubo una reunión en la trastienda. Hubo una reunión. Está confirmado. O sea, Keiko le dio su bendición para que él sea Así presidente. Pero cuando se desata este escándalo de los cuellos blancos, que es una bomba atómica, ¿no? Y que involucra al fujimorismo, a los partidos, al Consejo de la Magistratura, a los jueces, ¿cuál es la decisión inteligente que creo yo toma Vizcarra? Se distancia absolutamente de Keiko Fujimori y él no tiene bancada. ¿Pero qué tiene? El respaldo popular. Así es. Tiene un alto respaldo popular y confronta al Congreso. Ok, no tenía partido, pero tenía a la gente de su lado. Muy bien. Esa es la legitimidad, digamos, que hay que buscar, ¿no? Listo. Carlos, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muy gentil, Rodolfo. Magno Salcedo, y a ustedes por seguirnos, por su sintonía. Gracias, permiso.